Reporte 100. Y en este momento vamos a hablar del tema, de uno de los temas que tiene la Universidad de Sonora, y esta es la negociación contractuales con las autoridades universitarias. Para ello vamos a hablar con el secretario del STAUS, Juan Díaz Hilton. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buen día. Muy buenos días, Katy. Un gusto estar aquí nuevamente en Reporte 100. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo va en este momento las negociaciones allá con las autoridades y el STAUS? Pues ha sido una revisión muy interesante, diferente sin duda. Es decir, vemos una apertura al diálogo que, si bien siempre ha habido un diálogo, el STAUS ha procurado siempre mantener ese diálogo y posible y seguir avanzando en las negociaciones. Es decir, no se estila romper pláticas, ni mucho menos apostamos al diálogo para resolución de problemas, y en este caso creo yo que se ha avanzado en esa materia, ¿no? Y ha habido apertura a algunos temas que históricamente nos habían cerrado la puerta, como es el tema de vivienda, y que pues bueno, ahora lo que falta es aterrizar esos diálogos, porque si bien por más interesante que sea, pues la base del Estado no puede decidir sobre un diálogo. Aquí es lo que estamos nosotros enfatizando, y este llamado que hacemos a la autoridad es porque también en el nuevo esquema de justicia laboral que emana de la reforma de 2019 a la Ley Federal del Trabajo, cambia el calendario de revisiones contractuales. Antes pues se estilaba, por ejemplo, hoy tenemos el día 28 de abril como fecha de emplazamiento, y el mismo 28 de abril en la mañana pudiéramos recibir un ofrecimiento, ¿no? En el nuevo esquema ya no es así. Ahora tenemos que, cuando menos con 10 días de antelación, 10 días hábiles, publicar el convenio. Es decir, se avanza en la negociación y se llega a un punto en el que se tiene que redactar un convenio y ponerlo a disposición de la base con al menos 10 días de antelación antes de tomar una decisión. Esto como una medida de difusión para que la base, que no haya una, como decimos, negociación en lo oscurito, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos con buenos ojos, pero complica mucho la dinámica de revisión. En esta lógica, pues, tenemos hasta el lunes 17 de abril ahí concluye la negociación. O sea, ya después del 17 de abril, ustedes ya no podrían hacer ningún tipo de negociación. Así es, porque cualquier cambio al convenio publicado tendría que llevar forzosamente otros 10 días de consulta. Así es lo que marca la ley. Es una crítica que nosotros hacemos a esa reforma, pero bueno, hoy por hoy... si para el 17 no llegaran al acuerdo esperado, entonces se van a huelga, pero no podrían hacer más nada en ese lapso si la universidad hiciera otro ofrecimiento hasta que pasaran otros 10 días. Más bien es el 17 se publica el convenio. Se publica el convenio, sí. Y luego se analiza por 10 días. Por 10 días, bien. Y el día 28 levantamos la votación. Bien. Si se acepta o no se acepta el convenio. Sí. Y si no se acepta, pues hay otra votación en la que decidiremos si prorrogamos la fecha de estallamiento o si se estalla un movimiento de huelga. Entonces, son 10 días en el cual pues sí va a haber acciones de difusión, etcétera. Pudiera irse preparando el otro convenio para que, en dado caso que se decida una prórroga, por ejemplo, pues a la brevedad poner a disposición otro convenio, pero en sí la base va a decidir el 28 sobre los ofrecimientos del día 17. Juan Díaz Hilton, secretario del STAUS, ¿por qué colocaron una lona gigante allá en el Cerro de la Campana que dice huelga en la Unison? Porque, como empecé comentando, ha habido un diálogo, pero no ha habido un ofrecimiento claro
y en ese sentido, pues el convenio del que estoy hablando es un convenio complejo, ¿no?, que tenemos que redactar, es decir, no es algo que podamos hacer en una hora, ¿no? Tenemos que irlo trabajando ambas partes para llegar a un acuerdo el día 17, si arrastrar el lápiz, definir, detallar cosas, números, etcétera. Y es por eso que le hacemos un llamado a las autoridades, porque al parecer hay inercias que piensan pues que la negociación puede seguir hasta el día 28 y esto no es así. Entonces, ante la complejidad del contrato colectivo del Estado, sí, hacemos este llamado a que se tome seriedad en el asunto, que se redoblen esfuerzos para que a tiempo y forma podamos tener ese convenio listo. ¿Quién pagó esa lona gigante, Juan? El Estado. El Estado hizo ese gasto. Y de las principales demandas que ustedes tienen en esta revisión, que exigen una revisión contractual justa, nos dice, ¿cuáles son? Sobre las que todavía no llegan, las principales que digamos están ahí y no logran, están frenados. Pues lo que históricamente hemos solicitado y que hasta la fecha no se ha cumplido es romper esos techos salariales, esos topes salariales, esa política federal en la cual siempre se establece un tope salarial muy por debajo. ¿Y cuál es el aumento que piden? Primero vamos al aumento. Estamos solicitando un 10% de aumento al salario y 5% a prestaciones. Hasta ahorita la política salarial es de 4% salario y 2% a prestaciones en el caso de revisiones contractuales. En ese sentido, pues nosotros seguimos empujando, sin embargo, no estamos apostando, digamos, todo en un solo elemento. Tenemos, insisto, estamos abiertos al diálogo, estamos explorando alternativas y otro punto crucial para nosotros es la vivienda, prestación que no recibimos como lo mandata la Constitución, y en ese sentido, pues, insisto, hemos... ¿Por qué nos dice que no la reciben como la mandata la Constitución? ¿Cómo la reciben y que cómo debería de ser? No tenemos prestación de vivienda. Ese es el punto, y la sensibilidad es que en el recambio generacional que está transitando la universidad, pues ya hay nuevas generaciones que no han tenido acceso a esta vivienda y que con el retroceso al poder adquisitivo por la política de topes salariales, pues tampoco es posible acceder a una vivienda por la vía de un crédito bancario, ¿no?, de una hipoteca, porque pues ya el salario no alcanza para no hay capacidad de pago pues para la mayoría de los trabajadores de la Universidad de Sonora. Sí. Es por eso que estamos nosotros solicitando que se afilie al Infonavit o que se haga alguna alternativa pues que permita darle salida a este histórico tema de los universitarios. Hay una propuesta, lo vemos, lo estamos analizando, pero necesitamos ya aterrizar pues estas propuestas. Juan, el tiempo se nos está terminando, entonces sería el salario, sería vivienda, y así, ¿hay algún otro punto que nos recuerde brevemente porque ya el tiempo se nos agota? Básicamente son estas dos. Sí, también hay temas de ISTESON que también están caminando favorablemente. Está un tema pendiente del ISR, no es únicamente de universitarios, pero ahí está también ese tema, y otros de estabilidad laboral que se están trabajando con la administración, pero que tampoco hemos llegado a un acuerdo ya conciso y redactado. ¿Cuándo tienen una próxima reunión para hacer negociaciones? El próximo viernes sería la última reunión de la comisión. Por otras rutas también seguimos en mesas de trabajo, pero prácticamente ya el viernes es el último día de negociación. Bien, muchísimas gracias, Juan Díaz Hilton, secretario del Estado, por habernos tomado la llamada. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, Katy. Muy buen día. Reporte 100.